¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Reina y es un gusto el estar hoy con ustedes. Gracias a Dios porque nos siguen desde distintos lados del mundo a través de los videos de YouTube, a través de este mismo página de Facebook. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y el día de hoy vamos a tratar una serie de temas. Comenzaremos con el tema de el perdón. Hoy nos vamos a enfocar al perdón de Dios y la próxima sesión nos enfocaremos el perdón hacia los demás. Y bueno, vamos a comenzar a tratar este tema de el perdón de Dios. Y fíjense una cosa, uno de los engaños más comunes que tenemos en nuestra mente y corazón es que hay un pecado que hemos cometido que no va a ser perdonado por Dios y por lo tanto eso nos resiste a acercarnos a Dios y por consecuencia no recibir su bendición. Pero esto, fíjense una cosa, esto es un engaño total, porque en ninguna parte de la Biblia, se los puedo garantizar, en ninguna parte de la Biblia se menciona tal cosa. Y por el contrario, lo que sí dice la Biblia, que es la palabra de Dios y que esto ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, es que si nosotros nos acercamos a Dios, vamos a ser perdonados. De hecho, dentro de esa incredulidad que nosotros tenemos, pensamos que algo así no puede ser verdad, ya que esto es, vaya, nos parece demasiado bueno, pero hoy vamos a ver que esto es una realidad y que Dios está dispuesto a perdonarnos. Y fíjense una cosa, la palabra perdonar en términos comunes es hacer un borrón y cuenta nueva, como decían nuestros padres que cuando iban a la tienda y les apuntaban ahí todo lo que iban debiendo, borraban y hacían una cuenta nueva, les perdonaban aquella deuda que tenían. También es absolver, es cancelar una deuda. Cuando nosotros le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón a fin de restaurar la relación. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer con relación al perdón. Con relación a las otras personas, vamos a tratarlo en la siguiente sesión. Pero con relación a Dios, nosotros estamos buscando el restaurar esa relación con Él. Y el perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada. Nadie, fíjense una cosa, nadie merece ser perdonado. El perdón es algo que es un acto de amor, de misericordia y de gracia. Ese perdón es también una decisión de no guardar rencor a otra persona, aunque esa persona nos haya hecho algo terrible. Y fíjense una cosa, todo esto lo cumplirá Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y al final de cuentas, todos necesitamos el perdón de Dios. Todos hemos cometido pecado. ¿Y cómo podemos saber esto a la luz de la Escritura? Si nosotros vamos al libro del Eclesiastés, en su capítulo número 7, versículo número 20, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, claramente nos lo dice la Biblia. Y nuevamente, en el Nuevo Testamento, Eclesiastés está en el Antiguo Testamento y la primera epístola del apóstol Juan, que es la siguiente cita que vamos a ver ahora, la primera epístola del apóstol Juan está en el Nuevo Testamento. Vamos a leer lo que dice el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que todo, todos hemos pecado. Y todo pecado es una, bueno, es una rebelión. Al final de cuentas, es una rebelión contra lo que Dios ha establecido. Y podemos hablar en amplitud con relación a esto, pero al final de cuentas, Dios ha dicho algunas cosas y nosotros decimos, no, las cosas van a ser como yo creo que deben hacerse. Pero en realidad nosotros debemos de hacer las cosas como Dios es el que dice. Entonces, en el momento en el que nosotros
hacemos algo contrario a lo que Dios ha establecido, en ese momento nosotros estamos pecando. Si nuestros pecados no son perdonados, y aquí debemos de hacer ese énfasis, si nuestros pecados no son perdonados, pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. La Biblia es amplia en tratar este tema y solamente vamos a leer una sola cita bíblica en esta ocasión con relación a esto, y es San Juan capítulo número 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que esto es algo que nosotros debemos de tener siempre muy, muy, muy en cuenta, que aquellos que no reciban el perdón de sus pecados van a pasar la eternidad sufriendo el castigo de Dios. Y esto es una decisión que solamente se puede tomar mientras estemos en vida, porque es una decisión consciente. Ya después, cuando uno muere, ya no hay más nada que hacer. Entonces, fíjese una cosa. Usted podría en este momento decir, bueno, yo quiero que mis pecados sean perdonados, Gonzalo. Yo siento esa necesidad, que todos mis pecados, las cosas malas que he hecho, que sean perdonadas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es algo realmente muy sencillo. Y si tú quieres, querido amigo que nos estás viendo, que tus pecados sean perdonados, basta con que nos acerquemos a Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Efesios capítulo número 1, versículo número 7? Vamos a ver qué dice esta porción bíblica. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El Señor Jesucristo ya pagó el precio, ya pagó nuestra deuda. Todo eso que habíamos hecho ya, Él ya lo pagó. Lo único que nosotros necesitamos hacer es aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. Y fíjense nada más una cosa. Mucha gente dice, no, es que Dios nos está castigando. Pero eso no es cierto, porque quiero que lean junto conmigo lo que dice San Juan capítulo número 3, versículo 16 y 17, que es algo maravilloso porque responde precisamente a esa pregunta que mucha gente se hace, no, es que Dios viene a castigarnos. Fíjense una cosa, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene la respuesta, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que qué maravilloso es tener esa certeza de que si nosotros nos acercamos a Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que si tú ya lo has hecho, gracias a Dios, porque ahora puedes tener la esperanza de que el Señor ya te ha perdonado. Y fíjense una cosa, el enemigo es tan astuto que puede sembrar en nosotros una duda muy grande. Y podemos muchas veces preguntarnos, bueno, ¿me ha perdonado Dios? ¿Verdaderamente Él me ha perdonado? Y nosotros debemos de tener la certeza que cuando nosotros nos acercamos a Él, Dios verdaderamente nos va a perdonar y realmente se olvida de nuestros pecados. La Biblia dice que cuando Dios nos perdona, Él ya no se va a acordar de nuestros pecados. ¿Dónde lo dice esto? Vale mucho la pena saber dónde lo dice, porque son dos versículos maravillosos los que vamos a leer. Fíjense. Jeremías capítulo número 31, versículo número 34. Jeremías está en el Antiguo Testamento. Para mis amigos que apenas están conociendo la Biblia, Jeremías está en el Antiguo Testamento. Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esto es maravilloso porque Él
ya no se va a acordar de nuestros pecados. ¿Y qué más dice con relación a lo que va a hacer con nuestros pecados? Bueno, vámonos al libro de Miqueas, que también está en el Antiguo Testamento. Y vamos a Miqueas capítulo número 7, versículo número 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que Él va a hacer este acto de amor cuando nosotros nos acercamos a Él. Y vale la pena aclarar una cosa, porque podrán decir, bueno, a ver, ¿cómo es que Dios, si es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, se va a olvidar? Se va a olvidar de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es esto? Él lo que va a hacer va a tomar una decisión en la cual ya no va a traer a memoria o ya no va a recordar ese pecado que nosotros hemos hecho. Él lo sabe, pero él ya no lo va a tomar en cuenta. Y eso es algo maravilloso. Fíjense, cuando nuestros pecados vienen a la mente, aquellos pecados que nosotros hicimos, miren, tú aceptas al Señor Jesucristo. Todos tus pecados a partir de ese momento para atrás son perdonados. Y algo que ocurre es que esos pecados que cometimos antes, en algunas ocasiones llegan a nuestra mente. Y nosotros podemos elegir si permanecemos en ellos y esto, fíjense, vale la pena evaluarlo porque cuando llegan a nuestra mente esos pecados, podemos tener nuevamente sentimiento de culpa. Y ahí es cuando la duda del enemigo va a empezar a sembrarse. Porque va a causar en nosotros ese sentimiento de duda. Pero nosotros debemos de tener la seguridad de que Él ya nos ha perdonado. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, nosotros debemos de cambiar por completo nuestros pensamientos. Que, ok, sí, sabemos que cometimos ese pecado. Es cierto, ahí está, inclusive vamos a seguir sufriendo las consecuencias, pero nosotros debemos de dar gracias a Dios de que nos limpió y nos perdonó de ese pecado. ¿Y dónde viene en la Biblia que nosotros debemos de hacer algo así con nuestros pensamientos? Bueno, cuando nosotros vemos la epístola a los Filipenses en su capítulo número 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y fíjense una cosa, si algo es digno de alabanza, cometimos el pecado, sí, no podemos hacer ya más nada. Dios ya nos perdonó. Pero ¿cuál es la parte de la alabanza de todo eso? Que el Señor ya nos perdonó, que el Señor Jesucristo ya nos limpió de ese pecado. Entonces, nosotros debemos de enfocar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos mejor a darle la gloria al Señor por lo que ha hecho. Y fíjense una cosa, lamentablemente hay personas que no se perdonan a sí mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que siguen viviendo en su pasado y no quieren olvidarse de sus antiguos pecados. Y por el contrario, ellos deciden elegir seguir obteniendo una emoción sustituta. Algo los lleva a seguir recordando ese pecado y no lo abandonan. Ahí siguen. Y esto es algo muy similar a aquello que ocurre cuando una persona, cuando un hombre codicia a una mujer en su corazón, que uno nada más la mira y uno comienza a imaginar una serie de cosas que podría hacer con ella. Eso es pecado. ¿Dónde viene eso? De una vez para aclararlo, Mateo capítulo 5, versículo número 28.
Y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, de la misma manera, en que cada vez que nosotros estamos reviviendo mentalmente aquel pecado, nosotros estamos cometiendo exactamente el mismo pecado, porque estamos encontrando una cierta satisfacción en recordarlo. Ya creemos nosotros que no lo estamos haciendo, pero dentro de nuestro corazón realmente seguimos pecando. Así que nosotros debemos de tener cuidado porque nosotros debemos pedirle perdón al Señor por eso y pedirle la fuerza, pedirle, como leíamos hace un momento en Filipenses 4:8, pedirle fuerza para que podamos estar pensando en cosas honestas, cosas que sean dignas de alabanza. Así que, querido amigo, si tú estás pasando por esa situación en la cual pareciera como que no descansas porque sigues viviendo los pecados antiguos, ten mucho cuidado. Mejor acércate al Señor y entrégale a eso para que ya te olvides por completo de ese pecado y no sigas alimentando esa situación, esas emociones con aquello que tú sentiste cuando cometiste aquel pecado. Ahora bien, algunos podrán preguntarse, bueno, ¿cuántas veces me va a perdonar Dios? Y de nueva cuenta, esta es otra artimaña que ocupa el enemigo porque este es uno de los trucos que son más eficaces y le siguen funcionando. Desde la antigüedad le han seguido funcionando. Son los mismos. Sigue haciendo porque nos olvidamos de las promesas de Dios y nos hace creer que nuestro pecado ya no va a ser perdonado. Fíjense una cosa, si verdaderamente, si verdaderamente tú, querido amigo, has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, eh, y todavía de pronto llegamos a sentir una sensación de duda, de, bueno, ¿será cierto que sí realmente me perdonó? Es que fue un pecado muy malo, es que no te imaginas. Lo que yo hice fue malo. Eso es una influencia de los demonios para hacerte creer que Dios no te ha perdonado. ¿Por qué razón haría esto? Porque algo que el enemigo, el diablo, odia es cuando aquella gente que está lejos de Dios ahora se acerca a Dios, él le molesta porque esas personas ya han sido arrancadas de sus dominios. Y entonces una manera en la que los trata de regresar a sus dominios es sembrando esa duda, esos pensamientos en nuestra mente con relación a la salvación que ya, como hemos visto, es gratuita y es muy sencilla si nosotros lo hacemos de corazón. Y esto también va de la mano con lo que mencionabas hace un momento, porque nos comienza también a recordar aquel pecado que estuvimos haciendo y está trabajando. Y fíjense cómo al final de cuentas nos está atacando. No te ha perdonado, pero también te sigo recordando ese pecado que tú hiciste y es una lucha que tenemos tremenda. Y sí representan un verdadero desafío. Hay que ser claros en esto. Eso es un verdadero desafío para el cristiano que tiene poco tiempo de aceptar al Señor como aquel que ya lleva tiempo. Porque eso es algo que nosotros debemos de estar constantemente buscando tener la mente concentrada, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos concentrados y enfocados por completos en Dios. Debemos saber y tener la certeza de que lo que dice el Salmo 103, versículo 12, es una realidad en nuestras vidas. Vamos a leerlo para que todos lo tengamos y eso es algo que puedes tú inclusive memorizarlo. Cuando te llegue ese pensamiento, esa duda, puedes recordar lo que dice este salmo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El oriente y el occidente están alejados el uno del otro, no se van a juntar. Así fuimos separados de todas aquellas cosas malas que hemos hecho si nosotros entregamos de manera honesta y sincera nuestra vida y nuestro corazón a el Señor Jesucristo. Ahora, vale la pena hacer una aclaración. Algo que no es bíblico es que una persona peque de manera habitual y lo haga ya un estilo de vida y que esto ya se vuelva como un, bueno, peco, total, Dios me perdona, vuelvo a pecar y peco. No, eso no es en absoluto bíblico. Y nosotros podemos tener la certeza de que no es bíblico porque la Biblia habla al respecto. Primera de Juan, capítulo número 3, versículos 8 y 9, que nos dice esta preciosa porción de la Escritura. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué dice el versículo 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es cierto, en anteriores ocasiones hemos dicho que nunca vamos a dejar de pecar, pero hay una diferencia grande entre pecar y arrepentirnos y buscar de todo corazón e insistentemente el que no volvamos a caer en ese pecado, en hacerlo ya un estilo de vida, porque como lo acabamos de leer, aquel que está constantemente practicando el pecado, pues no puede ser llamado hijo de Dios. Ahora bien, es cierto que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, recuerden que hablamos de la santificación, que la santificación es progresiva. Va a haber pecados que nosotros vamos a ir dejando. ¿Por qué va a haber pecados que vamos a ir dejando? Porque en la medida en la que nosotros le vayamos permitiendo a Dios que obre en nuestro corazón, en esa medida nosotros vamos a ir creciendo. Dios nos va a ir revelando, hey, esto que estás haciendo está mal. Y va a trabajar en nosotros. Si en el momento en el que Él nos dice, llega a nosotros ese sentimiento, ese pensamiento de parte de Dios, o le estamos leyendo la escritura, eso que estás haciendo está mal, en ese momento, Señor, perdóname por favor, ayúdame, dame fuerzas para que no vuelva a cometer este pecado. Eso es una actitud completamente diferente a tomar una actitud de, a mí no me importa, pues total, yo sigo pecando. Y fíjense bien, la Biblia misma nos invita a que nos examinemos, a que nosotros mismos nos evaluemos a nosotros mismos. No podemos ir con una persona, a ver, dígame, ¿soy pecador? No, vamos a examinarnos conforme a lo que dice la Biblia misma. ¿Dónde dice que nos debemos de examinar nosotros mismos? Segunda Epístola a los Corintios, capítulo número 13, versículo número 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Nosotros, fíjense una cosa, sabemos en el fondo de nuestro corazón si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos cristianos. ¿Cuál es la manera más sencilla? Podrás preguntarte, a ver, Gonzalo, dime, ¿cuál es la forma más sencilla de hacerlo? ¿Buscas cada día agradar a Dios en lo que haces? Si la respuesta es sí, y cuando decimos agradarle, estamos hablando de que buscas hacer lo que está en la Biblia, entonces felicidades porque realmente tú estás buscando agradar a Dios y entonces eres aprobado. Y de nueva cuenta, puedes caer en pecado, pero fiel es aquel que si nos acercamos,
nos va a perdonar. Como cristianos vamos a tropezar, ya lo hemos dicho, pero no debemos de vivir en un pecado continuo, sin arrepentimiento, y desgraciadamente esto es algo que se observa desgraciadamente porque muchas personas, a pesar de que se les hace pues se les habla de que lo que están haciendo es pecado, dicen: A mí no me interesa, a mí no me interesa, yo voy a seguir viviendo mi vida". Incluso, fíjense, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la epístola a los romanos hace un análisis de cuándo realmente estamos cayendo en ese pecado que no queremos cometer. Porque si hay ocasiones en las que vamos a hacer algo que no queremos. Y eso los invito a que lean ese capítulo número 7, que por cuestiones de tiempo no lo podemos leer y analizar, pero vale la pena. La respuesta de todo aquel que quiera agradar a Cristo es rechazar por completo el pecado, arrepentirse y pedir la gracia divina. Fíjense, nada más para que puedan tener un par de versículos de lo que habla Pablo en este capítulo número 7. Voy a leer los versículos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí es donde viene la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque Él es el que nos va a librar de esta situación en la cual nosotros estemos viviendo. Y fíjense bien, nosotros a veces vamos a hacer las cosas porque confiamos en nuestra fuerza, pero realmente no debemos hacerlo con nuestra fuerza. Nosotros hay ocasiones en las que nuestra fe se va a debilitar. ¿Por qué se va a debilitar nuestra fe? Porque no oramos, porque no buscamos a Dios. Y hay ocasiones en las que podemos observar a Pedro. Pedro le negó, pero se arrepintió. Pero fíjense una cosa, ese ejemplo es maravilloso porque aunque Pedro le negó, el Señor Jesucristo lo perdonó y lo restauró. Otras personas creen que nada les va a pasar, que nadie se da cuenta. Al fin les está yendo bien. Pero la Biblia es clara al decir que no debemos de seguir pecando nada más porque nos está yendo bien. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Voy a seguir pecando porque me está yendo bien, porque nada me está pasando aparentemente. No, no puede ser posible. Entonces, querido amigo, si tú estás en una situación en la que tú sigues pecando, sabes que está mal lo que estás haciendo, yo te quiero invitar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que dejes esa vida de pecado y te entregues por completo a Jesucristo, porque hacer eso va a ser un error. Y el versículo número 15 de este mismo capítulo 6 de Romanos dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Mucha gente se escuda diciendo: pues total, Dios es amor, Dios me va a perdonar. Pero Dios es justo. Dios es justo, sí es cierto, Dios es amoroso, pero al mismo tiempo Dios es justo. Sabemos que el perdón es un maravilloso y precioso regalo de parte de Dios, donde el cual nos está mostrando que nos ama, nos permite ver lo verdaderamente maravilloso que Él es. Y cuando nosotros vemos nuestro propio pecado y lo miserables e indignos de perdón que somos, resulta claro, así resulta clarísimo que Dios es amoroso, compasivo y digno de nuestra adoración. Así que no debemos de seguir en ese orgullo
de seguir pecando, sentirnos contentos por el pecado que estamos haciendo. No, debemos de dejar a un lado todo ese orgullo y acercarnos y pedirle perdón al Señor Jesucristo para que todos esos pecados sean borrados y de esta manera tengamos la esperanza de la vida eterna. Para los que piden perdón, pueden simplemente acercarse, y tener la certeza de que Él los va a perdonar. Pero recuerda que todo esto tiene que hacerse mientras tú, querido amigo, estés en vida. Gracias a Dios porque pudimos compartir este tema del perdón, el perdón de Dios hacia nosotros. Recapitulando qué fue lo que vimos. Lo que vimos en un principio es que Dios nos va a perdonar por todos nuestros pecados porque Él es amoroso, por su pura gracia. Y basta que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. También vimos que el enemigo, el diablo, ocupa dos armas contra nosotros para sembrar duda. Una nos pone dudas de que si hemos sido perdonados o no. Y la otra arma que él ocupa para con nosotros es recordarnos nuestros pecados pasados a fin de que los volvamos a cometer. Pero cuando llegue cualquiera de esas dos dudas, bueno, la duda o ese recuerdo del pecado, nosotros debemos de poner nuestros pensamientos en Jesucristo y pensar en todo aquello que es bueno, todo lo honesto, todo lo puro, como lo dice Filipenses 4:8. Que Dios te bendiga, querido amigo. Ha sido un gusto compartir contigo este tema y en nuestra próxima sesión vamos a tratar el tema del perdón hacia otros. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.